creía que la grandeza de una película dependía de cuántas secuelas tenía o cuánto había obtenido en taquilla. Tenía esperanza en que si una película recaudaba tanto dinero, esto indudablemente significaba que era excelente según mi lógica. No fue hasta que crecí que me di cuenta de que la realidad es otra. El Gigante de Hierro fue una película a la que siempre le tuve un gran cariño. Creo que fue la primera vez que lloré tanto viendo una película, mirando a un héroe sacrificándose por la humanidad. Un personaje con el que me había encariñado por su inocencia, pero que tenía un fuerte sentido de conciencia que me hizo empatizar bastante con él. Alguien que decidió hacer lo correcto por un bien más grande. Un héroe en todo el significado del término. Esta película fue un fracaso de taquilla en su estreno, pero a más de 2 décadas del mismo, seguimos hablando de ella. ¿Esto nos dice algo? Para mí, esta cinta es la muestra de que hay filmes que están adelantados a su época o que no se saben apreciar. Epopeyas con personajes que con los años y las décadas se ganarán más fanáticos y serán recordados como clásicos de culto. Filmes como El Club de la Pelea, Sueños de Libertad, El Gran Lebowski o Donnie Darko fueron cintas que en sus estrenos pasaron por más pena que gloria. Y al día de hoy son ejemplos de lo que el cine puede llegar a hacer, de lo que una estructura narrativa elocuente puede transmitir al espectador tocando fibras emocionales específicas, que cuentan con aspectos visuales destacables, pero también sonoros, con personajes que se volvieron memorables y citas de sus guiones que se pueden repetir una y otra vez. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Entonces los blockbusters son de menor calidad? La respuesta no puede ser tan simple. Que un filme sea un fracaso en taquilla inmediatamente no lo vuelve un clásico. Así como ganar mucho en el estreno no te garantiza que la película siquiera sea buena. Pero de ello hablaremos más adelante en este video. Lo que quiero definir es que si tu mejor argumento para defender una película es fue la más taquillera de su fin de semana de estreno o de su año, en lugar de su historia o de lo que a tu criterio la hizo una gran película, bueno, creo que no has comprendido bien el objetivo del cine, que va más allá de solo ser una industria. El Gigante de Hierro se estrenó en el año 1999. Fue dirigida por Brad Bird, que en esa época se estaba abriendo paso en la industria. Anteriormente ayudó en el desarrollo de Los Simpsons, partiendo de conceptos simples a episodios de casi media hora de duración como escritor. Él había trabajado en Disney en el departamento de animación, pero después de El Zorro y el Sabueso, en 1981, decidió salir de la compañía por diferencias creativas. Fue después de trabajar en King of the Hill que Warner Bros. Lo contrató para una cinta que era una adaptación de un libro llamado El Hombre de Hierro, escrito en los años 60 por un hombre llamado Ted Hughes. Esta decisión cambiaría el rumbo de su carrera y Bird, posteriormente, sería el director de filmes como Los Increíbles y Ratatouille, ambas ganadoras del Oscar a Mejor Película de Animación. Pero centrémonos en la historia que antecede al libro y al accidente que antecedió a su adaptación y que marcó para siempre a su director. En 1968, el escritor inglés Ted Hughes publicó la novela de ciencia ficción infantil The Iron Man, o El Hombre de Hierro, en la que relataba el encuentro de un gigante hombre de metal que había caído a la tierra y cómo era encontrado por un niño, mientras el gigante se reparaba con piezas que robaba de tractores y granjas cercanas. Era la historia en esencia de alguien que se estaba reconstruyendo a sí mismo y seguía su camino después de haber sido hecho pedazos. Y es que el escritor había perdido a su esposa 5 años atrás, la también escritora Sylvia Plath, quien se suicidó en 1963 y dejó a Ted cuidando a sus 2 hijos, Nick y Frieda, quienes, al igual que su padre, sufrieron por mucho tiempo la pérdida de su madre. El libro ayudó a Ted a plasmar su dolor como el eje de un discurso narrativo que en su más simplista descripción es acerca de superar situaciones adversas y seguir adelante en el proceso. Y este mismo factor sería el que ayudaría a Brad Bird para aceptar su trabajo en la adaptación del libro y superar una terrible pérdida. Antes de entrar a la división de animación de Warner, la hermana de Brad fue asesinada por su propio esposo, quien le disparó con un arma de fuego. Sin duda fue un momento de dolor en la vida de Bird, pero también fue el nacimiento de una nueva idea. ¿Qué pasaría si un objeto tuviera un alma y descubriera que fue diseñado para matar pero no quiere hacerlo? ¿Qué pasaría si un arma tuviera un alma y no quisiera ser un arma? Fue en ese momento que Brad retomó la historia del libro de Hughes y la comenzó a modificar. En la cinta, los sucesos tienen lugar en el año 1957,
aunque en el libro tenían lugar mucho antes. En esa época, la humanidad se encontraba en medio de la Guerra Fría, cuando la mayor preocupación de la humanidad era un inminente ataque entre ellos mismos. Este conflicto comenzó en 1947 y finalizó en 1991. Su nombre, Guerra Fría, se debe a que en ningún momento se llegó a calentar el conflicto. Es decir, que este no avanzó hacia un campo militar armado directo entre las dos potencias implicadas, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta no era una guerra que se haya caracterizado por su violencia, sino por un conflicto ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Pero a pesar de que no haya sido una guerra similar a las que se habían desencadenado con anterioridad, sí provocó conflictos como la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán y la guerra de las Coreas. Fue algo que cambió al mundo para siempre, y una novela gráfica que me gusta bastante parte de algo tan real como esto y comienza a relatar una historia realmente interesante de una manera no lineal. Esa novela gráfica se llama Watchmen, del escritor Alan Moore, quien utilizó la historia como un medio para reflejar las ansiedades contemporáneas y criticar al mismo tiempo el concepto del superhéroe. Y de hecho me gustaría mucho hablar de la novela y su adaptación cinematográfica, pero eso será en otro video. Byrd propuso a Warner el cambio y el estudio dio luz verde a su versión. Quizá yo estaba buscando la forma de unir mis pedazos después de la muerte de mi hermana, declaró el director más tarde. A pesar de problemas en la producción de la cinta y financiamiento, Byrd pudo mostrar su visión del texto sesentero y al mismo tiempo realizar un homenaje a su difunta hermana. Por ello, al acabar la película, se muestra un texto que dice "Para Susan". Además, como homenaje al escritor del libro en el que se basa la película, Byrd le puso su apellido al niño protagonista, Hogarth Hughes, y a la madre de este. Ahora bien, me gustaría hablar más acerca de la película y de sus aspectos más relevantes. Los primeros minutos de la cinta son del gigante de hierro llegando a la Tierra. Un marinero se topa con él en medio de una tormenta. Y como dato curioso, más tarde esta escena sería homenajeada en otra cinta de robots gigantes dirigida por un amigo de Brad Byrd, Guillermo del Toro, quien nos muestra una escena similar al inicio de su película Titanes del Pacífico. Cuando el marinero le dice al pueblo, todos piensan que está loco o estuvo muy ebrio la noche pasada, así que llama al gobierno y estos mandan a alguien a investigar, a Kent Mansley, también conocido como el personaje más odiable y repudiable de todo el metraje, ya que no es un antagonista por lo que les haga a nuestro dúo de personajes principales, sino por lo que provoca. Aunque algo que noté cuando vi la cinta en mi edad adulta son los constantes simbolismos del patriotismo norteamericano en diálogos, pequeñas escenas o explícitamente en el tercer acto de la película. Pero también me llama la atención cómo se critica a este patriotismo de cajón, si es que lo podemos llamar así. Mansley en toda la película está justificando sus acciones, diciendo que lo que hace lo hace por su país, pero realmente son sus intereses personales, y cuando ve el peligro real, dice esto: ¡Al diablo el país! ¡Yo ya me voy! Además, le tiene un desprecio en específico al robot protagonista. No sé si porque se comió su auto, o porque tanto el robot como Hogarth le dañaron su orgullo, porque de lejos este personaje es insufriblemente un narcisista, quien se cree mejor que los demás. Esto se deja en claro cuando está hablando con un encargado del departamento de grúas del pueblo, y le da menos importancia como persona debido a que es un pueblo pequeño. Se cree mejor que los demás y supone que el trabajo que está haciendo no es digno de él. Vaya tipo. De manera similar se critica el modo en el que Estados Unidos se presenta como un salvador de la nación, cuando en muchas ocasiones ataca cuando sus supuestos rivales realmente solo son un riesgo potencial. Un ejemplo de esto, cuando se encuentran al gigante de hierro que inclusive salvó a 2 niños que estaban a punto de caer de un tejado. Díganme, ¿qué es lo primero que hacen los militares al ver a la criatura? Atacarlo, porque es algo que no conocen. A diferencia de Hogarth, que lo primero que hizo fue conocer al robot, lo que nos muestra sutilmente la inocencia del niño y cómo esta fue la que lo hizo descubrir que este robot era inofensivo. En cambio, este solo reaccionaba automáticamente a los ataques, a las armas. Por ello, al final de la cinta, decide conscientemente ser un arma cuando piensa que Hogarth ha muerto. Pero vayamos más despacio. Uno de los aspectos que me llama la atención de la cinta es el tema de la crisis de identidad de su protagonista, y no me refiero al niño. Es lo que eres en contra de lo que te dicen que debes ser. Una crisis de identidad es un periodo en el que una persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, dudas sobre el sentido de la existencia, acompañadas de sentimientos de vacío y soledad. Esto produce una sensación de ansiedad
al tratar de definir o redefinir quiénes somos y en qué momento vital estamos. Una película que toca este tema con más profundidad y lo desarrolla a través de su propia historia es Rango, una cinta de una lagartija tratando de saber quién es y cómo su búsqueda a la respuesta a este interrogante lo lanzará en una odisea llena de referencias al cine del oeste y a los spaghetti westerns. Pero no nos perdamos, que de Rango hablaremos a profundidad en otro video. El gigante, al tratar de comer de una red de electricidad, pierde la conciencia y se golpea la cabeza. Esto provoca un recurrente estado de amnesia en el mismo, y es cuando conoce a Hogarth. Es como un niño que va aprendiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que puede hacer y los límites que debe respetar. Y es cuando unos cazadores matan a un ciervo que el gigante comienza a tener tormentosos recuerdos relacionados con la muerte. Al ver a ese animal, el gigante no solo siente rabia e impotencia, sino que uno como espectador también lo hace, debido a que en una escena anterior vimos cómo solamente estaba pasando por allí. Y creo que es una escena que contrasta con el daño que el mismo ser humano le hace a la naturaleza. Pero esta tendrá un significado importante más adelante, uno en el que el gigante tomará una decisión que cambiará el rumbo de su propia existencia. Un personaje que es clave en esta historia es Dean McCoppin, el dueño de una chatarrera que es aspirante a artista. Él ayuda a Hogarth y al gigante dándole alimento y refugio a este último en su inmensa chatarrera, además de que comienza a encariñarse con Hogarth y con su madre. En pocas palabras, termina siendo su padrastro, pero ese no es el punto fuerte de la historia. Mientras Hogarth y el gigante provocan mini tsunamis en el pueblo, Mansley encuentra la cámara de Hogarth en el bosque, revela unas fotografías y descubre su amistad con el gigante. Después de esto, Mansley se transforma en un acosador de niños hasta el punto en el que Hogarth se ve forzado a darle un laxante para que pueda dejarlo tranquilo un rato. Después de esto, Mansley droga a Hogarth y lo hace decirle dónde está el robot. Y ahora que lo pienso, Mansley es bastante perturbador en este punto de la película. Este último llama al ejército y estos son engañados con éxito por Dean al hacerles creer que el gigante es otra de sus obras de arte. Pero es después de esto que se desarrollan los eventos más cruciales de la película. Hogarth está jugando con el gigante y le apunta con un arma de juguete, pero es aquí cuando el gigante tiene flashbacks de Vietnam e inconscientemente ataca al niño. Solo reacciona a las armas. Dean ve esto y le dice que se vaya. Obviamente este no lo hizo a propósito, y Dean rápidamente se da cuenta de que solo fue una reacción, pero es aquí cuando el gigante salva a los niños y el gobierno lo ataca. Escapa con Hogarth y descubre que puede volar. Es derribado tal cual King Kong por aviones y al levantarse cree que Hogarth está muerto, al igual que el ciervo, el único humano que vio en él algo que no fuera un peligro. El único al que él debía proteger ahora está muerto. Es aquí cuando el gigante toma una decisión. Recuerda todo y conscientemente se convierte en un arma en un ataque de ira hacia los militares. Y aquí es cuando tiene significado uno de los momentos más importantes de la misma película, cuando Hogarth le enseñó al gigante lo que era un héroe, cuando le mostró sus tiras cómicas de Superman y le dijo que él usaba sus poderes para el bien, que podía seguir su ejemplo. Después el gigante mira el cómic de un villano y ve que se parece físicamente a él, pero Hogarth reitera que él es como Superman, alguien que cayó del cielo y que puede volar, alguien que a pesar de ser más que un humano, decide ser como estos e inclusive ayudarlos. Esta escena ejemplifica lo que les mencioné en el video en el que hablé de Saitama. Lo que hace que los héroes sean héroes es la manera en la que nos podemos identificar con sus historias, cómo podemos empatizar con sus situaciones, cómo a pesar de tener habilidades que sean superiores a las de un ser humano promedio, sigan teniendo problemas al igual que los demás, como no encontrar un trabajo o tener que tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios, factores que se muestran en cintas como Spider-Man 2, una película que junto a Into the Spider-Verse me gusta porque ejemplifica esto de manera bastante acertada y un poco más realista. Pero volvamos al gigante de hierro. Lo que define a un héroe o a un villano, como ya dije, son las decisiones que toma. Y en el momento en el que el gigante pensó que Hogarth estaba muerto, decidió ser un villano. Es como ya dije antes, quién eres en realidad en contra de quién te dicen que eres. Tú como persona tienes aspectos únicos y complejos. Una persona se conforma de experiencias, decisiones y una ideología creada a partir de su ambiente de aprendizaje, lo que te forma un criterio propio. Pero en ocasiones se nos hace fácil catalogar a otra persona como es mala o es tonta de una forma simplista, sin realmente llegar a saber quién es en realidad. Así le ocurría al gigante,
Creían que era un monstruo, una máquina para matar e inclusive un villano. Pero a pesar de tener la capacidad de hacer el mal, al final decide hacer el bien. Decide sacrificarse siguiendo el ejemplo de Superman y detiene el misil que mataría a todos en el pueblo. Es en esta escena cuando el gigante realmente define quién es. Él es un verdadero héroe. Una vez un sabio dijo: un hombre solo tiene derecho a llorar 2 veces en su vida. Una cuando ve a su hijo recién nacido y la otra cuando ve el sacrificio del gigante de hierro. Y déjenme decirles que no podría estar más de acuerdo. El gigante de hierro costó 70 millones para hacerse y solo recaudó 23 a nivel mundial. Se consideró uno de los peores fracasos de Warner, pero al día de hoy es un clásico con una historia con la que cualquier persona se puede identificar. Y quizás Guillermo del Toro explique mejor lo que pasó con esta película. Le dije a Brad: mira, puede que te sientas como un perdedor de acuerdo con la taquilla, la audiencia y los números, pero esto pasará. Has hecho un clásico que se quedará en los corazones y mente de todos los que la vean. Honestamente, vivirá para siempre. Más de 20 años después, y se sigue comprobando que el cineasta mexicano tenía razón. Esta cinta es una en la que puedes sentir el empeño y corazón que fueron puestos en ella. Al igual que el libro en el que se basa, su mensaje sigue siendo no solo el poder de superar los problemas después de que estos te hayan hecho pedazos. Es de saber quiénes somos, no quién otros dicen que somos. Es la búsqueda de un ser por su propia identidad y cómo las decisiones que tomamos nos definen como personas. En lo personal me gusta por eso y por muchas cosas más. Siento que más gente debería verla y conocer el simple pero conmovedor relato de un alienígena que decidió que quería ser algo más, que quería ser como Superman, que quería ser un héroe. Hay más películas de animación tradicional de las que me gustaría hablar en próximos videos, como Sinbad, La leyenda de los 7 mares, Atlantis e inclusive El planeta del tesoro, que sinceramente me parece que se arriesgan y salen de lo tradicional, y creo que más gente debería conocer. Pero también comenzaré a hablar de cintas animadas en stop motion que me encantan, como Pollitos en Fuga, El fantástico señor Zorro, Kubo y La búsqueda del samurái e Isla de perros. Si quieren que hable de otra cinta poco conocida, pero de increíble calidad, déjenmela en la sección de los comentarios. También les recuerdo que pueden seguirme en Instagram y enviarme un mensaje por dicha red social con sus recomendaciones de películas. Me encantaron las que me mandaron después del video de Saitama, y felizmente puedo decirles que comencé a ver Full Metal Alchemist Brotherhood y me está gustando bastante. Hablando de películas, sé que les debo todavía este video hablando del Joker y cómo manipula a su audiencia, Kingsman y su acción, y Upgrade, una joya de ciencia ficción que deberían ver. Pero también me gustaría hacer un análisis de la película de Watchmen y discutir si es o no una buena adaptación de la obra maestra de Alan Moore, así como un análisis a fondo de Drive de Nicolas Winding Refn, que tengo bastante tiempo queriendo hacer. En fin, díganme en los comentarios cuál de estos videos les llama más la atención, pero no se preocupen, los iré haciendo todos poco a poco. Yo me despido, mi nombre es Isidro Niram y nos vemos en el próximo video.